pacientes con leucemia o con linfomas o con algún otro tratamiento que sea muy intenso, es preferible no vacunarlos. Cuénteme si una persona que tiene cáncer puede vacunarse. Esa es la pregunta específica y es el tema a tratar. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Mariela. Siempre es un gusto cooperar contigo, con la radio y estar en comunicación con la gente para tratar de informar lo mejor que podamos al público. Definitivamente los pacientes con cáncer sí pueden y es altamente recomendable que se vacunen. La mayoría de ellos no tienen problemas en su capacidad de vacunación. Algunos o muchos han terminado sus terapias y están solamente en observación o mantenimiento con alguna medicación específica. Esos pacientes tienen que vacunarse la 1 o 2 dosis que les correspondan. Los pacientes que están en quimioterapia pueden vacunarse siempre y cuando no sean quimioterapias que sean muy aplaciantes. Es decir, pacientes con leucemia o con linfomas o con algún otro tratamiento que sea muy intenso, es preferible no vacunarlos. Pero el resto de los pacientes que están en tratamientos que no son tan intensos, que son bastante bien tolerados, sí es bueno que se vacunen porque vamos a evitar un problema. El sistema inmunológico va a recibir estas partículas, esta parte del virus, y vamos a poder realmente proteger al paciente que pueda tener un problema mucho más grave en un futuro, o puede ser que nunca lo tenga, o sea, nunca manifieste la enfermedad, pero es mejor protegerlos que no protegerlos. Ahora, estoy entendiendo que es de acuerdo a las fases y la gravedad del paciente, ¿no? Ese sería el punto que tiene que, imagino, que ser consultado con el médico de cabecera, ¿no? El que le está tratando para tomar una decisión en conjunto. Correcto, tiene que ser consultado al oncólogo porque no es lo mismo un paciente, los pacientes tienen que consultar con su médico tratante, con su oncólogo, para definir si puede o no recibir la vacuna. Un paciente que está en un cáncer de mama, iniciando su tratamiento, tiene que recibir su vacuna. Un paciente que está en una fase terminal de alguna enfermedad oncológica, pues no valdría la pena exponerlo a una vacunación. Y los pacientes que ya te digo que pueden estar muy inmunodeprimidos por terapias intensas, es preferible no vacunarlos. Ok, perfecto. Doctor, ¿hay alguna vacuna que sea mejor que la otra para los pacientes con cáncer? Puede ser la Pfizer, puede ser la Johnson & Johnson, puede ser la Moderna, puede ser la AstraZeneca. Doctor, ¿qué me dice? Yo le comentaba a alguien de la radio, no lo voy a mencionar, pero le decía, conversar contigo de COVID es terrible, porque tú sabes más que los médicos, justamente. Has preguntado tanto a tanta gente que ya luego todas las respuestas las tienes realmente en tu cabeza. Vamos a hacer una colega más nuestra, lo que es fantástico. Cuando la gente me ve, me pregunta cosas, y yo digo, pregúntale a su médico. Sí, no, yo creo que cualquier vacuna está bien. El tema es vacunarse. No importa la vacuna, el tema es vacunarse. La protección que si dan el 85, 90, 95% de protección es mejor que nada. No importa el origen de la vacuna, ponérsela es lo importante. Has mencionado la más importante, pero la rusa, la china, cualquiera finalmente va a cumplir su función que es de protección. Ahora, una vacuna que te produce una protección de menos del 50%, de pronto no vale la pena. Claro. Mira, que tanto es el tema de la protección, de dar algún tipo de protección. Gente en Inglaterra, en Irlanda del Norte, han recibido una sola dosis de la vacuna y no han recibido el refuerzo, porque Inglaterra prefirió vacunar a más cantidad de gente, una sola dosis, que reforzar una segunda a una población más selecta. Los que han recibido 2 dosis son los que están más expuestos, los médicos,
los que están las personas mayores de edad, pero el resto de la población, una sola dosis, y están de esta manera, aunque sea cubriendo un 50%, esa población de tener una enfermedad que sea realmente grave, que se vuelva una enfermedad grave. Pero mire que ese dato no lo sabía. Lo que sí he sabido es que la vacuna de Pfizer pues cubría en más del 90% de la primera dosis. Entonces, bajo esos parámetros puede ser que Inglaterra tomó esta sabia decisión. No, la de Pfizer cubre alrededor del 55-60% de la primera dosis. Con la primera, claro. La segunda, ya con la segunda llegas al 90-95%, 95% pero reportado. Claro, pero hay un reporte que dice que el 90, 95, siempre salen nuevas cosas. Por ejemplo, ayer salió del Sputnik que la OMS no la recomendaba. O sea, el tema de las vacunas también es controversial. Entonces, muchas veces la gente tiene miedo. O sea, yo no, por ejemplo, doctor, yo no me muero de ganas de vacunarme, porque pues obviamente no estoy en el grupo de vulnerables y pues porque me cuido y tal, pero uno siempre, yo quiero vacunarme, pero uno siempre dice, ¿qué va a pasar con la vacuna? ¿Usted tiene ese interrogante en la cabeza? ¿Qué les va a hacer la vacuna? Porque todo el mundo dice, quiero que pase un año para ver si algo le ha pasado. ¿Usted tiene ese interrogante? El riesgo de que pase un año y te dé la enfermedad, pues es terrible. Ahorita estaba conversando de una colega aquí de Solca, Ajá. que tiene en este momento la enfermedad y sus pulmones están muy afectados y tiene un riesgo de morirse. Wow. Realmente un importante riesgo de morirse. Entonces, uno no quiere llegar a esa situación. Cuando uno ve la enfermedad, el 80% de la gente le va bien, en general no tiene mayores problemas, pasan en enfermedad sin dificultad, pero hay un 20% que se complica y de esos 3%, alrededor 2-3%, llegan a fallecer por la enfermedad. Y es lo que uno quiere evitar, llegar a ese 20% que les va a ir mal o van a estar pasando un mal momento y ese riesgo de que pueda realmente morirse por efecto de la enfermedad. Y eso sin hablar de los efectos secundarios. O sea, hay gente que le queda efectos secundarios pulmonares, neurológicos, la pérdida de la capacidad intelectual por efecto del virus. Entonces, no vacunarse, para mí no es una opción. O sea, uno tiene que vacunarse. De que tenga la oportunidad, hay que ponerse la vacuna. La de Johnson y Johnson, que es una sola dosis, la que pueda uno tener a la mano para protegerse. Ese es el punto más importante. ¿Usted se vacunó, doctor, ya? Sí, yo me vacuné. Aquí en Solca llegó ya no a vacunar y yo estaba en la lista para ser vacunado. Pero como llegaron menos vacunas de las que habían propuesto inicialmente, yo pedí no estar en ese primer grupo, sino que estén los de riesgo. El jefe de emergencia del hospital, entre la primera y la segunda dosis le da el COVID. Le da, por supuesto, un COVID mucho más suave. Un COVID no importante porque estaba con la primera vacuna que ya le produjo una defensa. Y entonces yo dije, esa vacuna, en la segunda dosis de este doctor, me la voy a poner yo porque, bueno, para que se desperdicie, me pongo esta dosis. Y para los que hemos tenido ya COVID previamente, hay artículos médicos que dicen que una sola dosis puede ser suficiente. Todavía no es información realmente respaldada o oficial. Es una información de algunos centros que están diciendo que una sola dosis sube lo suficiente el número de anticuerpos como para no poner la segunda. Ahora, si uno le pregunta a los expertos, a los infectólogos, ellos por ahora están recomendando ponerse las 2 dosis a los que ya hemos tenido COVID. Lo que pasa es que habría que preguntarle también a los que ya han tenido COVID si quisieran, o sea, si tuvieran la oportunidad de ponerse la vacuna, se la pusieran. Yo creo que todos dirían que sí, porque todos han pasado muy malos momentos. Usted pasó momentos muy complicados, doctor. Usted estuvo casi al principio de la pandemia con COVID. Sí, no, yo no tuve tan complicado, realmente tuve 3 días de fiebre, todo. Creo que sí, que estaban mal, esos días estuvo pésimo. Ahora, sí, es verdad, y tuve 3 semanas de sentirme muy, muy débil. Pero
Yo al final, esto fue en marzo del año pasado, cuando recién comenzó el problema, y no sabíamos mucho de la enfermedad y se especulaba tanta cosa. Hoy sabemos más y sabemos manejar mejor la enfermedad. Digo sabemos porque al final del día, aunque yo no lo hago, pero como médicos sabemos más. Sí, yo definitivamente ni siquiera lo pensé en la posibilidad de vacunarme o no. Esto yo creo que es una necesidad. Eh, es como una lotería. Si la tienes, puedes sacarte el número, coge el número y ponte la vacuna porque te vas a proteger. ¿Y qué efecto secundario le dio a usted cuando se puso la vacuna, doctor? Todavía me duele un poco el brazo de la inyección. O sea, ¿Cuándo y se esto lo... fue hace como 3 semanas o más. Ahí de vez en cuando siento un malestar. Y al día siguiente, a las 24 horas, estaba con dolor del cuerpo, un Ya. malestarcito como que te fuera de gripe, una cosa así. Pero me tomé una paracetaminofen y con eso ya se me fue el asunto. ¿Cómo explica usted, o estaba ya escrito, o ya se había visto, el hecho de que este otro doctor le haya dado COVID entre la primera dosis y la segunda dosis? Sí, eso puede pasar. El tener las vacunas, o sea, tener las dos vacunas de COVID no hace que no tengas la enfermedad, eso tiene que estar claro. La enfermedad puede tener al paciente que se ha puesto las dos vacunas, la persona puede transmitir la enfermedad mientras está, a pesar de haber tenido la vacunación. Lo que hace la vacunación es evitar que tengas una enfermedad grave, que es una enfermedad, un malestarcito, un poquito de fiebre a lo mejor, y luego eh, desaparece. Y no llegas a estar realmente en situación de peligro de vida, como los que no se han puesto la vacuna. Entonces, en muchos de los vacunados probablemente va a pasar que no sienten nada. Este doctor se sintió mal, estuvo un poco decaído, tuvo el periodo de descanso para evitar que transmita la enfermedad, pero luego ya está otra vez activo y trabajando normalmente en el Claro. hospital. Doctor, ¿todos los servicios de Solca, así como en algún momento de la pandemia pararon, se han podido restablecer exitosamente? Bueno, en un momento dado al inicio, sobre todo marzo, abril, el año pasado tuvimos un periodo de incertidumbre, muchos enfermos, tuvimos que realmente parar un poco la consulta hasta reorganizarnos en esos meses. Luego, ya de mayo, con teleconsultas, consultas presenciales, hoy en día te diría que estamos 90% activos. Tenemos una área totalmente de contención en Solca, donde están los pacientes COVID separados, aparte del hospital, o sea, dentro del hospital, pero en un área diferente. No están contagiando ni hay posibilidad de que puedan contagiar al resto de los pacientes. Entonces, el hospital está libre de COVID y podemos atender la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia en forma normal. Claro, pero está libre de COVID, pero siempre puede haber bajas de las personas que trabajan en Solca porque obviamente tienen vida social, familiar y pueden pues, regresar con COVID. Ese es el mayor problema porque yo me imagino que... Eso es correcto. Al personal nuestro le hacemos controles de COVID cada 15 días por lo menos, y todo paciente que va a ser sometido a cirugía, algún tipo de tratamiento, quimioterapia, tienen que tener pruebas COVID antes de iniciar algún tipo de tratamiento o venir a la consulta, tienen que tener pruebas de COVID. Entonces, estamos haciendo controles sistemáticos, estamos previniendo, estamos tratando de pensar en todas las posibilidades para evitar que el hospital se contamine y es más, diría que tenemos una buena noticia en general. De los 1.200 empleados, a 700 ya han tenido COVID de alguna manera. Dios mío, 700. llegaron a la inmunidad de rebaño. Y vamos a terminar de vacunar a los 500 restantes, y ya ¡Wow! el hospital va a estar realmente sin problema dentro del personal nuestro. Entonces vamos a estar realmente muy cubiertos y vamos a poder funcionar al 100%. Entonces, yo creo que la manera en que lo hemos manejado en Solca está muy bien. Y hemos sido, creo que, exitosos en el manejo
de la enfermedad acá. ¿Qué es lo que realmente les ha dado resultado para que sean exitosos? Prevención, educar al personal, a los médicos, enfermeras, tecnólogos, paramédicos, todos, de los cuidados que hay que tener, es educar a los pacientes de los cuidados que hay que tener y hacer mucha prevención, realmente hacer mucha prevención. Pero sin embargo sí se han infectado, porque 700 se han infectado. Sí, pero no necesariamente son del hospital. O sea, no es que se infectó a alguien del hospital, en el hospital y contagió al resto de sus compañeros, sino que eso lo detectamos tempranamente, lo mandamos a su casa. Es como tú dices, socialmente Claro. no puedes controlar lo que pasa fuera del hospital, pero no ha habido grupos que hayan estado en una área del hospital y que se hayan enfermado. Ha sido casos individuales que lo hemos aislado, lo hemos mantenido con exámenes y pruebas hasta que hemos podido reintegrarlos cuando ya las pruebas han estado negativas para que puedan trabajar normalmente. Doctor, ya para finalizar, si usted pudiera escoger un medicamento, elegir un medicamento que sea el que más sirve para el COVID, sobre todo de mediano a complicado, no hablemos de los leves, sino de mediano a complicado, ¿cuál sería ese medicamento a su elección? Mira, se está hablando ahorita mucho de la colchicina, de que pudiera ser una alternativa a la colchicina como para darle a los pacientes medianamente complicados o en los que uno ve en los exámenes de sangre que puede haber estos factores inflamatorios ya alterados en el examen de sangre. Es una buena alternativa que debe ser usada, puede ser usada, hay que esperar resultados de estudios para mirar qué tan efectiva es. El otro medicamento que hay que usarlo con mucha cautela y que no hay que abusar es la cortisona. La gente está usando mucha cortisona muy al inicio que no necesitan. Claro. Y realmente esto hay que dejarlo para los pacientes que están más complicados cuando ya comiencen a tener problemas más importantes. Entonces hay que tener realmente cuidado con la cortisona. Claro. El resto de la medicación no son sólidas desde el punto de vista de evidencia médica, científica, como para ser usado. Todo el resto que hay son comentarios, especulaciones, cosas que la gente quiere creer o quiere usar, pero no necesariamente tienen pruebas para demostrar que son efectivas. ¿Y cuál es la función de la colchicina, doctor? Se lo usa usualmente para el ácido úrico, para los pacientes que tienen gota, se lo usa como para metabolizar rápidamente el ácido úrico y evitar esta inflamación, esto que produce la gota. Pero se ha demostrado que puede actuar como un muy buen antiinflamatorio en general. Puede contener la cascada inflamatoria que produce el virus. Claro. La colchicina es un medicamento que no es nuevo, ya es viejo. De muchísimo tiempo. Y hay que tener cuidado al usarlo porque si puede producir náuseas, vómitos, o sea, no es un medicamento que puede ser usado por el público así nomás, tiene que ser prescrito adecuadamente por un médico. Claro, ahora, si es un antiinflamatorio sería un reemplazo de la cortisona, o sea, sería en vez de darles cortisona, darles cortisona. No es reemplazo de la cortisona, es el antiinflamatorio más poderoso que existe. Por antonomasia. Sí. Claro. Exacto. Ya estamos hablando entre colegas. Y hay que tener cuidado al usarlo, porque de todas maneras la cortisona te va a bajar el sistema inmunológico, va a afectar los linfocitos, y uno tiene que tener mucho cuidado con eso, porque va a bajar tu defensa, pero por otro lado te puede ayudar mucho en el bloqueo de toda esta inflamación que se produce en el organismo, que también lo producen los linfocitos, en parte. Entonces la colchicina hay que tenerla como un medicamento que puede ser usado en ciertos pacientes, no en todos los pacientes. Ok. ¿Y las personas que han sufrido de trombos no podrían vacunarse, doctor? ¿Cuáles son las personas que están exentas de la vacunación? ¿Las personas que tienen trombos, tal vez, que sufren o que han tenido alguna vez un trombo? Yo pensaría que si están con una medicación adecuada para su problema de trombosis, que se vacunen. Están protegidos y deberían vacunarse. Los que han tenido antecedentes de trombosis, que hablen con su médico,
porque de pronto sí es bueno que reciban la vacuna, pero que estén protegidos durante un tiempo, un tiempo posterior a la vacuna para evitar que vaya a haber problemas. Muy bien. Doctor, mis últimas preguntas son así como la penúltima de penúltima, pero ya lo despido, doctor. Muchísimas gracias. Lo están llamando 500 veces. Qué pena con usted, pero gracias por siempre colaborar y tener ese tiempito aquí para todos los radioescuchas y de los que también nos ven en digital. Muchas gracias por la invitación y siempre a las órdenes, Mariela. Un saludo especial a todo tu público. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Consorcio Urbaceo, Nature's Garden, UTEC, Paul Rivet, Produbanco, Banco del Pacífico, Diners Club, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui y Vies. Que vuelvan los besos, las risas, las voces